Ser súper saludable es un estilo de vida. Sexo, gastronomía, cultura, música, cine, salud. sea lo que sea, cuéntamelo todo. Así es, y el día de hoy estaremos conociendo algunos tips para una entrevista de trabajo exitosa. ¿Quién no se ha enfrentado a una entrevista de trabajo y no ha sabido, pues, cómo empezar, cómo iniciarla, cómo sortear alguna pregunta que puede ser personal, alguna pregunta que puede ser más como capciosa? Y bueno, pues para platicar sobre ello está aquí acompañándome René Magalla. Él es vicepresidente de la ARITAC, que es la asociación, pues, de quienes administran y operan los recursos humanos dentro de las organizaciones. Él es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma del Estado, además tiene una maestría en educación y desarrollo organizacional por el CETIS Universidad, ha sido catedrático por 9 años de esta universidad, además catedrático 2 años en la Universidad Autónoma del Estado, 15 años de experiencia en recursos humanos en empresas como Medtronics, Great Back y Merit Medical. ¿Cómo estás, René? ¿Algo más que te valide para poder opinar en este tema? No, hombre, gracias, muchas gracias, Adrián. Estoy encantado de estar aquí representando a la asociación. Pues nosotros contentos de que nos acompañes y mucho más contentos de que nos des algunos tips, algunas recomendaciones para poder presentarnos a estas entrevistas de trabajo que siempre resultan ser un desafío y a veces salimos sin tener claro si tuvimos el mejor o el peor desempeño. Cierto, claro que sí. Mira, Adrián, es bien importante algo de datos que quisiera compartir antes de entrar en detalle. Esto es, existe una gran oportunidad de empleo actualmente, hablando en términos de profesionistas. Más o menos en la ciudad tenemos cerca de 2,500 vacantes. Pocas ciudades en el mundo tendrán esta cantidad de vacantes. Exactamente, y fíjate, para nosotros, a las personas que trabajamos en el ramo de recursos humanos, bueno, esto nos dificulta un tanto la selección de los candidatos. Okay. Entonces, tenemos tantas vacantes y todas las compañías estamos peleando el mismo talento. Entonces, es por ello que es bien importante que si yo como candidato quiero ser exitoso en mi proceso de entrevista, bueno, me prepare para acudir a las entrevistas, ¿no? Veo por ahí que el crecimiento de la industria en Tijuana ha sido de un 8% este año, o sea... Fíjate que estamos comparando, si comparamos el último semestre del 2017 con el último semestre del 2016, las compañías que estamos contratando creció en un 8%. Entonces quiere decir que si hacemos un corte en el tiempo, ¿verdad? Y comparamos los últimos datos, hemos crecido bastante y se traduce otra vez a esta cantidad que te explico y esto es tomando en cuenta exclusivamente profesionistas. Profesionistas, o sea, y hay otros perfiles que son perfiles técnicos o perfiles de manos que producen, que seguramente tendrán, si no los mismos números, otros números igual de significativos. Así es, y fíjate, algo que es muy importante es que los grandes corporativos internacionales están viendo a nuestra región como un área de alta tecnología y de una mano de obra calificada. Entonces, afortunadamente han puesto su confianza en las compañías que aquí estamos, algunas creciendo, algunas otras estableciéndose por primera vez, ¿no? Y es donde nosotros, donde nuestra asociación ARITAC queremos, pues, ser sus socios estratégicos en la ayuda, ¿no? De establecerse y, ¿por qué no, para nuestros chicos que van egresando a la universidad o algunos otros profesionistas, ayudarles con cómo prepararse para ser exitosos en la obtención de empleo? Digamos, juntar el hambre con las ganas de comer. Exactamente. No, pues no, pues, qué maravilla. La verdad es que pocas ciudades tan privilegiadas como esta en el contexto de poder encontrar oportunidades de trabajo, pero no es así de simple. Llego, pues hay tantas vacantes que llego y pues vale gorro, ¿no? ¿Cómo te preparas para una entrevista? Ese momento es crucial. Ya mandaste tu currículum vitae, ya el currículum pues ya te abrió la puerta, ya brincaste la primera fase y llegas a una entrevista. A veces sentimos como que el objetivo del reclutador es, pues como a veces pensábamos del profe, tronarnos. ¿Es así? Mira, no necesariamente, y ¿sabes qué, Adrián? Haces un punto bien importante en la cuestión del currículum. ¿Cómo te abre las puertas? Un currículum muy bien preparado te abre las puertas. En ocasiones nosotros en Recursos Humanos nos encontramos con candidatos que una de dos, a veces traen un currículum que no es tan sólido como es la experiencia y lo que te puede dar la persona valga la redundancia, en una entrevista en persona. Entonces, a veces el construir un currículum muy específico y muy minucioso
y con esa información que agregue valor para la compañía te ayuda mucho a abrirte la puerta y te viste muy bien en tu entrevista, ¿no? Y será tu carta de presentación, ¿no? O sea, es la llave, como bien dices, que abre la puerta. O sea, tienes que estructurar la mejor sonrisa, tu mejor cara en unas palabras. Así es. Y déjame compartir con esto, Adrián. Entonces, imaginemos que ya nos abrió la puerta, ¿no? Nuestro currículum. Ay, ya estamos ahí. Ya me llamaron para una entrevista. A ver, ¿qué pasa? Ya llegamos. Fíjate, que es bien importante. Unos detalles súper simples que son muy importantes es, por ejemplo, llegar a tiempo. Ese es fundamental. Probablemente 15 minutos antes de tu entrevista es fundamental. Llegas, tienes un espacio. Si estás pendiente como reclutador de que si esperas a Juan o me esperas a mí, estás pendiente de ver que, oye, a ver, ¿con cuánto tiempo de anticipación llegó? ¿Todo eso lo estás calificando? Mira, lo que es importante es ver que esté a tiempo. Nuestras y todas las compañías generalmente trabajan de esa manera, ¿no? Tenemos la agenda muy bien sincronizada. Entonces, Sí. un desfase en una de las entrevistas probablemente te desfasa otro y pone en dificultades el proceso, ¿no? Ok. Entonces, es importante que la persona esté a tiempo. Es importante que la persona atienda pulcra la entrevista. Bueno, estos detallitos que ya conocemos, ¿no? Pero no está mal que los destaques, porque sí, habrá el que dice, bueno, pues es que es un trabajo no sé, que no implica sí, tener presentación pública, entonces no necesito llevar una corbata o no necesito llevar esto. Sí, la pulcritud, a lo mejor no implica llevarte un súper traje con la súper corbata, pero bueno. sí. Sí, es importante ir pulcro, sí, los zapatos bien Boleaditos. limpiecitos, la camisa muy bien fajada, tu cinturón, etcétera, etcétera, ¿no? Las uñas cortitas, todos esos detalles, en serio, que hacen la diferencia, una vez más, entre pues la gran cantidad de posibles empleados que vamos a entrevistar a las organizaciones, ¿no? ¿Qué seguiría? Porque es importante, pues también destacar como los puntos clave, cómo me introduzco. ¿Qué pasa después de que ya me viste, ya llegué a tiempo, ya llegué bien peinado, bien bañado, bien vestidito? ¿Qué sigue? Fíjate que es importante que hagamos nuestra tarea como candidato, y hacer nuestra tarea me refiero a investigar acerca de la organización donde estoy aplicando, entender cuál es su filosofía, dónde se encuentra el corporativo, qué tipo de productos hacen, cuál es la vacante en la que estoy aplicando. También a veces, Adrián, te comparto, hay ocasiones que nosotros hablamos con los candidatos y bueno, está bien, voy, ¿de dónde me habla? Es que mandé el currículum a varias partes. Entonces es importante estar aquí ahora, ¿no? En donde estoy presentándome para entrevista. Entonces llevar todos esos detalles es importante. Una vez más, ¿qué hace la compañía? ¿Qué tipo de producto? ¿Cuál es el perfil al que estoy aplicando y cómo mi experiencia puede ayudar a traer valor para esta organización? Eso es importante. Hay dos cosas que me parecen muy interesantes en lo que dices. Conocer la filosofía de la organización, porque finalmente es como tu filosofía de un partido político, ¿no? Bueno, que hoy suceden cosas que uno no se hubiera imaginado, ¿no? Alianzas que uno no creería, pero bueno, no nos vamos a meter en esos temas. Pero, pues, si la filosofía es una filosofía que va en contra de tus creencias o de tus costumbres o de tus hábitos, pues no vas a ser muy feliz ahí. Cierto. Y mira, una buena forma de palpar esto sí es a través de las páginas en el corporativo. Tú puedes darte una buena idea de la filosofía, de la cultura organizacional, aunque una parte también interesante de hacer nuestra tarea es hablar con conocidos, ¿no? Generalmente tenemos 1 o 2 grados de separación con alguien que trabaja en tal o cual compañía, ¿no? Y podemos entender un poco de primera mano qué es lo que se vive ahí, cómo se trabaja, qué tipo de cultura tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían como las preguntas que debo esperar a responder para esto que mencionas también, que es cómo aporto valor yo a esa organización? ¿Cómo me lo estarían preguntando o cómo tendría yo que ofrecerlo? Oye, yo soy proactivo y te lo voy a mostrar diciendo, pues mira, yo ya conozco lo que haces y creo que después de la experiencia que tengo, ¿cómo? Sí. ¿Sabes qué es importante? Que nosotros como candidatos podamos ligar a tangibles nuestra experiencia. Eso siempre ayuda. Entonces, ¿a qué me refiero con tangibles? Si supongamos que me estoy entrevistando por una posición en ingeniería y yo tengo 10 años de experiencia en ingeniería, bueno, en estos 10 años, ¿qué he implementado? ¿Cuál ha sido mi huella que he dejado en la organización, ¿no? Entonces, bajarlo a tangibles ayuda mucho para el entrevistador, no exclusivamente recursos humanos, pero el entrevistador del área específica o técnica te puede dar una idea de qué es lo que ha dejado
palpable en su carrera esta persona, ¿no? Entonces bajarlo a tangibles, muy concreto, eso es importante, ¿no? Entonces no tanto de hablar, o no tanto de en porcentaje, sino que quede muy concreto, muy específico, ejemplos en relación a lo que me estén preguntando, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas me pueden hacer? Platícame un caso en el que tú fuiste exitoso en la implementación de un proceso de, digamos, en este caso, transferencia, ¿no? O en un proceso de reclutamiento masivo, por ejemplo. Y decir, bueno, pues yo logré convocar a tales personas con el perfil adecuado, además que tuvieran ciertas calificaciones y que hayan pues conocido ampliamente las actividades de la empresa. Así es. Y siempre es importante, en este caso, Adrián, es mantenerme apegado a lo que he hecho, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? En algunas situaciones, a veces podemos nosotros como candidatos querer quedar bien. Es importante ser más conservador, es importante estar al pendiente de las preguntas que me hace el entrevistador y contestar específicamente sobre esa parte, ¿no? Ok, que a veces puedes divagar y te puedes ir, exacto, como dicen, tirar pa'l monte y sí, de repente ya no queda claro qué es lo que lograste. Exacto, entonces fíjate, uno de los siguientes tips es escuchar activamente a tu entrevistador. Okay. ¿Y esto qué quiere decir? No, estás escuchando lo que dice la persona. En algunas ocasiones, Adrián, nosotros como candidatos queremos quedar bien, queremos demostrar que sabemos y tendemos a hablar mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante para ello escuchar bien la pregunta, a lo mejor hacer una pausa y pensar acerca de lo que me están preguntando, bueno, y responder otra vez muy concreto y objetivamente sobre la pregunta, ¿no? Y sí, ya me dejaste que ya no voy a hablar tanto. No, pero entonces es importante escuchar claramente lo que te preguntan, poner atención porque, y no ser demasiado extenso en las explicaciones, porque eso puede jugar un arma de dos filos. Exacto, entonces muy concreto, eso ayuda mucho con el entrevistador y a veces te comparto, hay organizaciones donde la gente que están, digamos, llevando los procesos de entrevista no necesariamente son los expertos. Entonces, ¿cómo le ayudamos nosotros como candidatos? Otra vez manteniéndome con ejemplos muy concretos, respondiendo a las preguntas con tangibles acerca de lo que me están haciendo. Preparando mi currículum también de una manera muy simple y muy sencillo, a lo mejor un poco de datos estadísticos, algo de gráficos, etcétera, ¿no? De lo que he hecho en mi experiencia. ¿Y cuál sería como un momento relevante en la entrevista? Digamos, empatizar con el reclutador, sí, empatizar con la organización. O sea, ¿a qué se refiere esto? Porque se oye cada vez más, ¿no? Claro, y ahora que tocas este tema, es bien importante para nosotros también en cualquiera de los, digamos, disciplinas que existen, la cuestión de las habilidades sociales o competencias sociales, que cada vez también se está escuchando más. Así es. ¿Y cuáles son esas competencias sociales? Es la cuestión de escucha, es la cuestión de comunicación, ¿no? Es la cuestión de empatizar, como tú compartes, ¿no? Es ponerme en los zapatos del otro o entender qué es lo que la otra persona está entendiendo de nuestra charla probablemente. Entonces yo como candidato quisiera desarrollar esas habilidades, ¿no? Y poder comunicarme de una manera adecuada, escuchar al otro, transmitir lo que yo quiero transmitirle en el mensaje, ¿no? Eso es importante para que nosotros podamos mantener una entrevista en un tono adecuado, ¿no? Y tener claro que la persona que te está entrevistando no te conoce. Sí. Entonces tú tienes que ser tu mejor vendedor de ti mismo. Es cierto, y un dato también importante, o otro de los tips es cuánto puedo yo compartir, ¿no? Con mi entrevistador. Entonces a veces nos sucede que nosotros en este afán de querer empatizar con la otra persona o quedar bien en la entrevista, a veces compartimos cosas muy personales, ¿no? Uh-huh. Que empiezo a hablar de mi abuelita o empiezo a hablar de mi perro o de mi hobby, y en algunas ocasiones, depende del entrevistador, no son datos relevantes, ¿no? Para la entrevista. Pero si eso lo asocias a lo mejor como un ejemplo de cómo puede ser proactivo. O sea, yo soy una persona muy proactiva porque, bueno, he impulsado que mi abuelito logre, no sé qué, que contribuya a dar un ejemplo del valor que tú puedes ofrecer. ¿Vale? Se vale. Si es un ejemplo tangible que va a poner a tu entrevistador, digamos, en contexto de la pregunta que estás respondiendo o de la temática que estén tocando, se vale, ¿no? ¿Y qué hay esto de que hoy en día para las organizaciones es más importante actitud que aptitud? Mira, te lo voy a contestar de una manera muy personal.
y después te doy algo del censo de lo que he tenido con el resto de las organizaciones aquí en Tijuana. En la manera personal creo que es muy importante la cuestión de actitud. Entonces, que la persona tenga desarrolladas esas competencias sociales. En la cuestión de aptitud, digamos, si lo traducimos a la cuestión técnica, siempre se aprende o es más fácil aprender. Pero ser no. Ser es más difícil. O sea, ser una persona a lo mejor amable, accesible, dispuesta, empática, es más difícil que aprender a utilizar un equipo o a hacer un proceso. Ciertamente, si lo ponderamos, si lo ponemos del 100%, yo diría que el 60%, si no es que más porcentaje, es la cuestión de competencia social para ser exitoso, y no nada más en una entrevista, sino en la vida, ¿no? Entonces, radicará este balance, digamos, que logres como profesional, tendiendo más hacia desarrollar tu habilidad, pues, de poder trabajar proactivamente y en una convivencia sana con tu equipo, más o menos lo que entiendo. Sí. De poder entender cuáles son los valores, los principios y los objetivos que tiene el líder del proyecto y por qué están buscando ese camino. ¿Es más o menos por esa dirección? Por ahí va, y el primer tema del que platicamos acerca de conocer la cultura organizacional va por ahí. Entonces, si yo puedo entender o tener una fotografía general o a grandes rasgos de cómo es la compañía donde me estoy entrevistando, entonces yo puedo decidir si es algo donde yo me voy a sentir cómodo trabajando, y por ende, pues creo que puedo ser más exitoso. En tu experiencia, ya para ir cerrando, porque Diego aquí ya me está pero correteando, y ese Diego no tiene misericordia con los minutos, de veras, pero bueno. ¿Cuál sería como la circunstancia o el tema o la respuesta que coronara una entrevista exitosa, o que de plano tú dijeras, híjole, iba muy bien, pero con esto que dijo, sí, bye? ¿Cuál sería como la a favor y la en contra? La experiencia o el comentario o la respuesta que favoreciera una entrevista súper exitosa, sí, a una que digas, bye, este cuate. Sí, empiezo con la cuestión negativa, y mira, en la experiencia y lo que he escuchado de algunos colegas, algo que es un parteaguas es cuando un candidato habla mal de su empleador actual. Entonces eso te da un poquito de alerta, ¿no? Okay. No necesariamente es no, pero sí es un poco de alerta inmediatamente, ¿no? Y no necesariamente para el entrevistador de recursos humanos. Eso nos pasa con el de ingeniería, con el de finanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente no estemos cómodos donde trabajamos, y probablemente sea uno de los factores porque estamos tratando de obtener empleo en otra parte. Hay que ser más reservados, hay que ser más cautelosos. No quiero decir que hay que mentir, pero sí hay que ser más conservador en la cuestión de cómo me comunico acerca de mi empleador actual. Entonces, tener cuidado en qué estás diciendo de tu empleador actual o del anterior. Exacto. ¿Y qué me va a hacer exitoso? ¿Cuál va a ser el parteaguas en decir, sabes qué, a este tipo le fue fenomenal? Es cuando la persona puede ser muy, muy concreta, muy compatible con cómo es la compañía, cómo eres tú. Entonces, cuando tú le preguntas a la persona, ¿sabes qué hacemos aquí? Y la persona te puede describir exactamente qué hacen, o te puede describir cuál es la cultura o qué es lo que se espera, ese es un gran plus para la persona. Ok, entonces pónganse a estudiar las organizaciones a las que aspiran como colaborar, con las que aspiran colaborar, y verdaderamente empaticen con ello, busquen acercarse a cuál es su cultura, su filosofía, sus objetivos, sus procesos, sus actividades, de qué ganan, de qué viven, y por supuesto nunca hablen mal de su antiguo o actual empleador. Exacto. ¿Qué hay en Aritac? ¿Qué está sucediendo en Aritac? Mira, en Aritac está muy interesante el movimiento que traemos. Estamos cambiando la estructura. Recientemente tomamos protesta de algunos nuevos integrantes, okay, y con esto nosotros estamos buscando ahora pues ganar mayor membresía. Tenemos actualmente 230 organizaciones. ¿Qué queremos hacer? Queremos abrir un poco la puerta, no exclusivamente a la industria maquiladora. La realidad es que la mayoría de nuestros socios son de la industria maquiladora, pero queremos ser el brazo derecho también de las otras organizaciones que se dediquen a la cuestión de turismo, que se dediquen a la cuestión de gastronomía, servicios. Queremos ser aquí la mano derecha en cuestión de asesoramiento en recursos humanos.
Entonces, ¿qué traemos? Brevemente te comparto qué traemos a Aritac. Traemos benchmarks o comparativos con buenas prácticas en las organizaciones que podemos ofrecer. Traemos cuestión de capacitación, traemos cuestión de asesoría en la cuestión cultural de las organizaciones. Traemos también toda la cuestión del Congreso de Recursos Humanos. También vamos a hacer un giro muy interesante, muy padre en la cuestión del Congreso de Recursos Humanos aquí en la región. Y bueno, nosotros queremos ofrecer además la bolsa de trabajo de Aritac. Queremos ayudarles a estas compañías u organizaciones que estén en busca de talento fresco, joven, experimentado. Nosotros somos su mano derecha. Excelente. Bueno, ¿y dónde pueden encontrarlos, mi querido René? Muy bien, mira, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, es Aritac Tijuana. Ahí pueden encontrar algo de los últimos eventos que han sucedido. También pueden buscarnos en nuestra página, es www.aritac.org. Excelente. Bueno, pues ya estaremos por ahí acercándonos para encontrar el recurso humano que sea, o el talento que pueda contribuir a mejorar todas nuestras empresas y proyectos. Genial. Pues muchísimas gracias a René Magaña, él es vicepresidente de Aritac. Y muchas gracias también al equipo que hace posible esto. Gracias a Diego, Frida, Jorge en los controles. Gracias a RCN, a Uniradio y sobre todo, gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana. Muy buenas tardes. Yo soy Adrián Murillo, esto es Súper Saludable. Hasta la próxima. Ser súper saludable es un estilo de vida.